Buenos días, público presente. El día de hoy tenemos un foro de discusión sobre las revoluciones americana y la mexicana. Para iniciar este foro quisiera hacerle una pregunta a los debatientes, que ahorita mismo están en México. Yo estoy aquí desde el estudio. ¿Qué piensan ustedes sobre la revolución campesina de México? Buenos días Israel, muy buenos días Fernando Caría. Sí, fue una revolución campesina. Fue una revolución que los campesinos dijeron basta, que los campesinos se levantaron contra el pueblo, que los campesinos se levantaron en contra de Porfirio Díaz, porque querían algo mejor para ellos mismos, porque querían algo mejor para el pueblo y para su familia. No solo para ellos mismos, sino para su familia. Y todo hombre quiere lo mejor para su familia. Y es por eso que es una revolución campesina y eso es algo muy bonito por lo que vale la pena pelear. Como ustedes saben, la Revolución Mexicana es llamada la Revolución del Pueblo. Esto está equivocado, ya que a esta revolución fueron añadiéndose intelectuales. Un ejemplo de dicho intelectual es Mariano Zuela, que por su representación brutal de los campos de batalla en la Revolución Mexicana se puede diferenciar a la literatura estadounidense en esos tiempos de revolución, donde Thomas Paine presenta su panfleto, El sentido común. La verdad es que buenísimo. O sea, me dejaste pensando de una buena manera. Tenés toda la razón. Esto no es una revolución campesina, es una revolución nacional. Y bueno, ya hablando más sobre la revolución, quisiera hablar sobre la economía y la sociedad. ¿Cómo afectó la revolución mexicana socioeconómicamente a todo México? Entonces, viendo mi punto de vista en la primera pregunta, es que en los tiempos de guerra no hay economía que pueda basarse en el comercio. Como podemos ver, las industrias de municiones son las que más perduran. Como podemos ver en los Estados Unidos, el norte le ganó al sur por esa ventaja, la infraestructura empresarial que tenía. También la mano de obra. Todos los jóvenes van a pelear en los campos de batalla. Entonces, mientras ellos están perdiendo la vida en los campos de batallas, dejan a las mujeres, a los niños y a los ancianos trabajando en el campo. Fue afectado de una gran manera. ¿Por qué? Porque no había balance de pobres y ricos. O era uno bastante pobre, que no tenía casi nada, o era un hombre con bastante poder y era bastante rico. Después de sacar a Porfirio Díaz, había una clase media. Ahora había balance en la economía de México, porque como saben todos los grandes historiadores y toda la gente que sabe de la economía de un país, la clase media es la que lleva a la economía más adelante, no solo ricos o pobres, sino que también la clase media tiene parte en esto. Bueno, cuando un país hace una revolución, es claro que es porque quieren cambiar al gobierno, porque no les gusta algo que están haciendo, son muy manipuladores, etc. ¿Cómo cambió la política y la cultura de México después de la revolución? La política de México cambió bastante. Por ejemplo, ya no había un dictador encima de todo el pueblo, ahora había sus presidentes. También los artesanos tenían más oportunidades que las que tenían antes, dándole más cultura al país y por ende dándole más cultura a la historia también del país. La cultura de México cambió con la aparición de murales, corridos y la literatura revolucionaria en esos tiempos. La revolución de México. El bienestar del pueblo es lo más importante de un país. Si el pueblo está enojado, el país no va a funcionar muy bien. Si el pueblo está feliz, va a ser un país buenísimo. Y la verdad, yo quisiera saber desde su punto de vista cómo se sentía el pueblo mexicano después de la revolución. El pueblo mexicano siempre estuvo apoyando la revolución, la mayoría del pueblo, porque siempre la mayoría del pueblo son los campesinos. Incluso algunos escritores se unieron a esta pelea, como fue Mariano Azuela.
que dio su punto de vista sobre la guerra y todo lo que, sobre lo que estaba pasando. Y se refleja muy bien en su libro Los de Abajo, donde describe las atrocidades y las personas en sí, cómo se sentían durante este periodo. Los sentimientos que tenía el pueblo eran de resentimiento contra el gobierno, ya que estaban pasando tiempos difíciles y de pérdida. Si se ponen a pensar, cada país ha tenido algún tipo de revolución. Y ya que Estados Unidos es su país vecino de México, ¿cómo diferenciarían la revolución americana con la revolución mexicana? En este caso, la revolución estadounidense no se parece a la revolución mexicana, en lo que la revolución estadounidense no impactó a tanta profundidad la literatura de su país. La diferencia entre estos dos es bastante básica. Estados Unidos y México ambos pasaron su momento de deudas cuando se trataba de finalizar la revolución, pero Estados Unidos no podía ponerle impuestos a su gente, ya que había prometido no hacerlo para diferenciarse de Inglaterra. México sí podía. Ahora, México podía recuperarse de esa pérdida de dinero. También Estados Unidos y México tienen algo en común: ambos emboscaban a sus enemigos, pero Estados Unidos se enfocaba más en emboscadas y en tácticas de combate, y México fue de un solo a pelear, no siempre llegaba bien preparado. Y también hay un factor más, un factor muy importante, factor del apoyo. Estados Unidos solo era un tercio de los que se querían rebelar, porque otra parte de ese tercio sinceramente no le importaba la revolución, y otra parte quería todavía ser parte de Inglaterra. Pero cuando se trata de México, los mexicanos, la mayoría, campesinos e incluso, como ha dicho Fernando Carías, escritores y gente se podía considerar de un tipo de clase media, se rebelaron en contra del porfiriato. Después de toda revolución vienen los cantantes, los pintores, los escritores, todo tipo de artista a expresarse. Vienen a expresarse de cada revolución. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se expresaban principalmente los escritores en base a la Revolución Mexicana? Los escritores se expresaban de una manera muy bonita acerca de la revolución, muchos estaban a favor de ella. Es más, dos en sí son un caso bastante peculiares. Mariano Azuela dio a conocer lo que era la tragedia de la guerra y todo lo que sufría la gente, las mujeres, hombres y comandantes. Y Francisco I. Madero, que hablaba sobre la nueva presidencia, sobre la nueva libertad que tendría ahora México, que ya no iba a estar un dictador encima de ellos, lo que era llegar a la presidencia. Eso eran cómo se expresaban los escritores de México en ese tiempo. Los escritores mexicanos se basaban mucho en escribir las descripciones de los campos de batalla. Esto puede causar repulsión sobre algunos de los receptores, causando una mala imagen para la literatura del país. Bueno, la verdad es que todos los puntos de vista de Fernando de Iván han estado buenísimos. Y ya para finalizar, yo les quisiera hacer una última pregunta. ¿Cuáles serían las consecuencias positivas o negativas de las revoluciones en base al desarrollo de los pueblos? Bastante positivas cuando se trata de la Revolución Mexicana. Un tirano fue derrocado, un gran sentimiento de nacionalismo, la gente se unió y ahora había más oportunidades para los campesinos. Las consecuencias negativas no creo que sean más de las consecuencias que pasan en cualquier revolución que conlleva guerra, por ejemplo, muerte y un estanque económico.